Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. San Pablo nos da las consecuencias que se derivan de esta inhabitación de las tres personas divinas en el interior del alma, que habitan en nosotros como un templo. Por eso somos la Iglesia, por eso somos miembros de su cuerpo. Igual que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, también corporalmente, por el misterio de la Encarnación, por la Pascua del Señor, las tres divinas personas inhabitan en nosotros. Pero esto tiene unas consecuencias en nuestras relaciones fraternas. Y así dice el apóstol: yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos y sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. San Pablo revienta las relaciones naturales de carne y sangre, mi padre, mi madre, mi marido, mi mujer, mis hijos, revienta todas esas relaciones, como hace Jesucristo cuando dice: pero ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sobrenaturaliza las relaciones. Lo que nos vincula no es la carne y la sangre, no nos vincula el clan o la etnia, el color del pasaporte o el color de la piel. Lo que nos vincula es Jesucristo. Él es el centro de unidad del cosmos, del universo. En Él todo se mantiene unido. Él es la cohesión de todo lo que existe. Lo único que no se puede cohesionar con Jesucristo es Satanás, es el mal, el pecado, la muerte. Todo lo que es anticristo, lo contrario de Jesucristo. Por eso dice: si es verdad que somos uno, si es verdad que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, dice: os pido que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. ¿Cuál sería la consecuencia? Dice: sed siempre humildes, sed amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente. Si nosotros nos amamos en Jesucristo, ser humildes, o ser amables, o ser comprensivos, es la consecuencia, iba a decir natural, pero no es la consecuencia natural, es la consecuencia sobrenatural, que se deriva de esta unión en Cristo Jesús. Y es que Él lo dice: un solo cuerpo y un solo espíritu. En los Hechos de los Apóstoles dice que los primeros cristianos, la primitiva comunidad cristiana, era concorde, tenía un solo corazón, que es el corazón de Jesucristo, y un ánime, una sola alma, el alma de la Iglesia, que es el Espíritu Santo. El corazón de Cristo, el Espíritu Santo, es el que nos vincula y nos constituye en un solo cuerpo. Pues pensad en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en la Iglesia universal, pensad en las familias, en los matrimonios, pensad donde quiera que dos o tres están reunidos. Si se da esta amabilidad, se da esta comprensión, si se da este sobrellevarnos mutuamente con amor, si se da esta humildad o amabilidad, como decía, la comprensión, qué maravilla es el testimonio que se da, que no son simplemente palabras bonitas, teología puramente especulativa, sino que es la realidad, que es así como vivimos, que donde quiera que estoy, si estoy cerca de un bautizado, si estoy cerca de alguien que es parte del mismo cuerpo de Cristo, claro que nos entendemos y nos queremos, nos amamos, nos ayudamos, nos respetamos. La palabra de Dios en Lucas 12:54 nos habla de cómo Jesús se sorprende de que la gente no entienda que su mensaje es una continua invitación a sobrellevarnos, a amarnos, a vivir en paz, en armonía. Dice: qué raro, dice, cuando veis subir una nube por el poniente decís enseguida: chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur decís: va a hacer bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe de hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él. Es decir, mirad
es importantísimo que el Espíritu Santo nos ilumine siempre para saber interpretar los signos de los tiempos. Dios habla en la historia, porque Dios se ha hecho historia, Dios se ha introducido en la historia. Esta es la maravilla del misterio de la Encarnación, que en un lugar concreto, en una época concreta, en tiempos de César Augusto, en una ciudad de Belén de Judá, es donde entra en la historia el Hijo de Dios, concebido en Nazaret y nacido en Belén de Judá, en un lugar concreto, en una geografía particular y precisa. Así Dios, si ha entrado en la historia, nos habla por los acontecimientos de la historia. Hubo gentes de su tiempo que no supieron interpretar los signos de los tiempos y por eso no reconocieron al Mesías. Si yo no sé interpretar los signos de los tiempos de mi propia vida, de mi propia historia, ¿qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando en este momento concreto en mi matrimonio? ¿Entiendo lo que Dios me está diciendo? ¿Qué está pasando en mi diócesis? ¿Qué pasa en mi parroquia? ¿Qué pasa en mi vida particular? Porque Dios está hablando en mi vida, no con ruido de palabras, sino en el devenir de los acontecimientos que tengo que saber interpretar con sabiduría sobrenatural y a la luz del Espíritu Santo. Y luego nos dice, mirad, este es el tiempo de la reconciliación. Dice, ponte de acuerdo con tu hermano, porque si no, a la hora que menos lo espera va a venir el Hijo del Hombre. Si no, te meterán en la cárcel, te entregarán al guardia. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no pagues hasta el último céntimo. Mirad, este es el tiempo de la reconciliación y de la gracia. No dejemos pasar la oportunidad de reconciliarnos con Dios y con los hermanos. Pidamos al Señor la sabiduría, la luz, la inteligencia, la gracia necesaria para darnos cuenta que si Dios vive en nosotros, nos habla y nuestra mirada tiene que tener la pureza suficiente para darnos cuenta lo que nos está diciendo. Por ejemplo, por poner el ejemplo que pueda estar más de moda, este famoso virus que parece que os afecta tanto a vosotros. Nosotros vivimos en una selva tan aislada que es que no nos llega ni el virus. Pero bueno, esto que está en boca de todo el mundo y ciertamente creando tanta confusión, tanto estrago, tanto sufrimiento y tanta muerte. ¿Sabemos interpretar lo que Dios nos está diciendo? Porque si este acontecimiento, como todo acontecimiento, todo lo que acontece en la historia, está en el plan misterioso de Dios, que jamás lograremos entender, yo entiendo lo que Dios está diciendo al mundo, a la humanidad, a mi familia, a mi gente, a mi barrio, a mi ciudad. Yo entiendo lo que esto significa, lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es siempre un retorno a Él, una llamada a la conversión. ¿Qué es este virus? Como cualquier otro acontecimiento, es siempre una invitación de Dios a que volvamos a Él con todo el corazón, con toda el alma. Puede ser cualquier otro acontecimiento, a lo mejor algo que solo te ha pasado a ti. ¿Sabes leer ese suceso que solo te ha pasado a ti? Un suceso que a lo mejor es pequeño, que no va a salir en ninguna página de ningún periódico y que sin embargo para ti es importantísimo, porque Dios ha pasado en mi vida en ese acontecimiento. Si no, Dios se quejará. Dice, pero necios, sabéis interpretar los signos de la climatología y no sabéis interpretar el paso de Dios por vuestras vidas. ¿Cuántas veces habrá pasado Dios por mi vida y yo no me he enterado? Es Dios que está pasando siempre, a cada instante. Fijaros qué cerca estaba Jesús de los discípulos de Emaús, y para ellos solo era un extranjero que además no se había enterado lo que había pasado en Jerusalén. Fijaros, entonces, ¿qué misterio es esto? Para nosotros, esta es una magnífica oportunidad para vivir la vida cristiana siempre iluminando el Espíritu Santo nuestra visión de fe para saber reconocerlo y saber reconocer el paso de Dios
por nuestra vida. Pues, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, si sabemos interpretar los signos de la climatología y otros acontecimientos de nuestra vida diaria, por Dios, que no seamos tan espesos de mente, que no seamos tan duros de corazón, tan torpes de entendederas, para saber reconocer que hoy, que cada día de mi vida, que a cada instante de mi vida, Dios pasa. Y Dios pasa, como dice la poesía, como dice la canción, Dios ha pasado buscando amor. Todo lo que acontece, incluso lo más aparentemente espantoso, no es más que una oportunidad para volver a Jesús con todo mi corazón.